Señores, muchísimas gracias por estar aquí otra vez, por acompañarnos. Con tan solo sentir que una persona entra a uno de estos videos, a nosotros se nos llena el corazón, porque esa sensación de sentir que estamos poniendo nuestro granito de arena en las cosas que hacemos es súper bueno. Entonces, este es otro lindo episodio. Estamos arrancando nuestra primera temporada y la gente va a decir que nos vamos a fijar con el tema de los hijos, el apego, la familia y bueno, muchas cosas. La verdad es que tengo que decir que mucha de esta temporada es de eso y hoy vamos a hablar de eso también, pero con un matiz diferente. Exactamente. Vamos a hablar de cosas que no hemos tocado. Pero si ustedes se fijan siempre, lo que va a querer un psicólogo al final, que de eso no nos despinta nadie, es ir a las profundidades, entender raíces y eso nos ayuda a entendernos ahora. Y cambiar cualquier cosa que haya que cambiar. Exacto. Cuando me hago consciente, puedo cambiar. Exacto. Entonces, hoy vamos a hablar de los hijos parentalizados o triangulizados, como otras teorías le dicen. Bueno, ese es un tema pesado porque Mónica y yo también nos ha picado cerca este tema y creo que ambas son cosas que por lo menos en algún tipo de nivel hemos trabajado a nivel terapéutico. O sea, cuando vamos a hablar aquí, no estamos hablando solamente desde los lentes de psicóloga, sino de dos humanas que han experimentado por lo menos salpicones de las cosas que vamos a hablar hoy. Así que, parentalización. ¿Qué es la parentalización? Mónica, ¿cómo tú no la pudieras definir? Yo quiero comenzar quizá hablando lo más llano posible. Imagínate que nosotros estamos en una obra de arte o una obra de teatro, mejor dicho, donde cada quien tenga un rol. Hay una persona que va a hacer un papel, otra persona que va a hacer otro papel. Entonces, las familias son una obra de teatro, donde cada quien tiene su rol y su papel y su puesto ahí de trabajo. Pero cuando una persona no asume su rol, tiene que subir otra a ese rol para cubrirlo. Incluso de forma inconsciente. Incluso de forma inconsciente. Es algo como inclusive automático para que el sistema sobreviva de alguna forma. Entonces, si nosotros nos ponemos el traje mío que me corresponde para hacer esta obra de teatro, también cuando falta uno, tengo yo que ponerme el traje de esa otra persona y nadar entre los diferentes personajes. Entonces, la parentalización es cuando el niño le toca asumir un papel de papá o de mamá o de ambos, donde tiene diferentes tipos de responsabilidades que no le corresponden en su rol de hijo. Sea responsabilidades emocionales o sea responsabilidades instrumentales, que lo vamos a hablar ahorita más adelante. Y por eso se habla del término de triangulación, porque cuando uno hace un triángulo siempre hay 2 y 1. Entonces, el 1 es el que puede fluctuar entre la posición de rol, muchas veces de papá y mamá. Por eso también se le llama parentalización. Entonces, como tú dices, Mónica, la familia es un juego de roles. Y su naturalidad, el sistema, naturalmente va a tratar de adaptarse y de salir a flote. Es decir, que cuando hay algo que no está funcionando bien, sobre todo los hijos y los hijos más pequeños, asumen posiciones no correspondidas para tratar de mantener a flote el nivel familiar. Y vuelvo y digo, esto es totalmente inconsciente. O sea, es una respuesta a tratar de estabilizar el sistema. De seguir que por alguna razón se desestabilizó. ¿Qué pasa? El tema aquí es que cuando parentalizamos a los hijos, incluso de forma inconsciente, porque no es que queremos hacer daño, estamos trayendo a la mesa una respuesta para estabilizar, pero no una respuesta adaptativa. No es una respuesta funcional, exactamente. No, hay respuestas buenas, sanas, con las que podemos mantener un sistema a flote. Pero esta de la que vamos a hablar hoy no es funcional. Exactamente. Trae demasiadas consecuencias. ¿Y en qué momentos un sistema familiar se puede ver en mayor riesgo de triangular o de parentalizar un hijo? Por ejemplo, cuando hay una madre o un padre mental o físicamente enfermo, ya hay una persona que descuida su rol en alguna forma. Entonces, el otro padre que está en cierto nivel de desventaja o este mismo padre que tiene algún tipo de disfunción o discapacidad, inconscientemente busca la forma de desplegar responsabilidades sobre los hijos menores. Y ellos asumen muchas posturas. O, por ejemplo, en disputas de parejas conyugales. Eso pasa mucho y creo que es una de las más comunes. De cuando veo a papi y a mami peleando, entonces, inconscientemente, no necesariamente, pasa de 2 vías.
o que mami o papi me entran en el conflicto. Donde yo comienzo a decirle a mi hijo, dile a tu papá tal cosa. Fíjense, estoy creando un triángulo. ¿Ya? Es un matrimonio de 3. El hijo es parte del matrimonio. No, porque esa mamá tuya, tú sabes lo que hizo. O también puede pasar a nivel un poquito más indirecto, donde yo vea a papi y a mami peleando constantemente y yo entienda que yo tengo que hacer algo para calmar la situación. Entonces me estoy arrojando, me estoy entrando en esa mochila un traje que no me corresponde, que es convertirme en el mediador del conflicto. O no ser una molestia para que no peleen. Si pelean porque me tuvieron que comprar el uniforme de fútbol y papi peleó porque estaba muy caro. Entonces de repente vemos, oye, yo no puedo seguir jugando fútbol porque ese es el problema que está dividiendo a mami y a papi. Todo eso pasa inconscientemente. Entonces ahí creamos un triángulo en la relación. Puede ser directo, donde yo me siento con mi hijo. Señores, y le voy a ser muy honesta, a mí me molesta eso. Me molesta bastante cuando yo veo casos donde de repente mi hijo es mi mejor amigo. Que eso es muy común. ¿Y quién te dijo a ti que tu hijo es tu mejor amigo? Que tiene que oír todo tu problema y se vuelve tu consejero. Exactamente. Entonces, fíjense hasta dónde vamos. Este episodio actúa e impacta en 2 direcciones. O debería, de verdad. Esa es nuestra intención. A los que están criando, oye, no sé si estoy parentalizando a un hijo. ¿Cómo yo puedo corregirlo? Y segundo, al que ya fue un hijo parentalizado. Y cómo se ve eso en la adultez. Y cómo trabajar con las secuelas de ser un hijo parentalizado. Exactamente. Y hay sistemas familiares, como habíamos comentado, que son más vulnerables a la parentalización. Exactamente. Como habíamos comentado, eso mismo que tú estás diciendo, esas disputas conyugales, ocurre también en los ciclos de abuso, por ejemplo. Exactamente. Cuando hay una persona que está siendo abusada y hay una alianza directa porque el hijo coge pena con un miembro de la familia. Tú acabas de dar algo importante. Entonces, lo tiene ahí, de cierto nivel de bastón. Cuando también hay madre o padre soltero, ocurre el divorcio. Eso yo creo que es una de las cosas. Muy común. De las formas más comunes. Porque es muy fácil hacer un triángulo, porque el triángulo no se hace solamente por lo conyugal, es por la parte parental. O sea, si quitamos a esta persona, este niño puede asumir perfectamente la otra parte del triángulo. Entonces, perdón por interrumpirte, fíjate qué pasa ahí. Muchas veces es un divorcio ya como formalmente papi o mami se fue de la casa. Entonces, ya pasa mucho, y no quiero generalizar, sino como lo más común, es que un varoncito se quede con mami y ya no hay una figura masculina que se encargue de ciertos roles. Por ejemplo, si papi se encargaba de sacar la basura, de poner el pestillo en la casa, etc., ya ese hijo va surgiendo porque hay un hueco en esa obra de teatro. Ya hay un rol que no se está haciendo. Entonces ese niño coge el traje y comienza a hacer esa figura masculina desde muy pequeño y asumir roles de protección y seguridad que no le corresponden. Y el problema viene cuando la mamá lo permite. Y lo alimenta. ¿Okay? Porque al final mami también está pasando por un divorcio y por una pérdida y está buscando la forma de salir y de estar disponible para su familia, pero no siempre lo hacemos de la mejor manera. No solamente pasa en un divorcio ya que es muy explícito eso, sino pasa cuando una de las figuras está muy ausente, sea por trabajo, sea porque está presente pero como un fantasma. Y tú tocaste algo que yo quiero como subrayarlo. Comienzo a amar desde la culpa y desde la pena. Oye, mami, la pobre. Ahí ya viene esa parentalización, ya se ha creado. Ya se ha creado. O sea, ya cuando se ama a través de la pena. Y mira, yo tengo un casito, guardando su confidencialidad, que hasta me pesa decirlo. Como en papá presente, mamá presente. ¿Y tú sabes dónde duerme la mamá? ¿Qué? Con el hijo. No. Tú me estás relajando. Hay un desorden. Pero fuerte. Eso es un ejemplo de una triangulación, de un hijo parentalizado. Ajá. O que los hijos duermen hasta muchísimas. Me ha pasado. Niños de 12, 13 años. No, porque él duerme conmigo. Porque están divorciados los padres. No, porque él duerme conmigo desde siempre. Y yo, o sea, las cosas que estamos viendo son... Potencialmente esa es una de las razones. Y la mamá cree que lo está cuidando de alguna forma. Por eso hablamos de ese nivel de que no es que queremos hacerlo.
sino que lo hacemos de forma inconsciente por nuestras propias necesidades. Ahora, ¿cómo se ve eso? Exacto, y ahí va, ¿cuáles son los síntomas de que estamos potencialmente parentalizando? O que pudiéramos parentalizar a nivel de futuro si tenemos ciertas tendencias. Por ejemplo, cuando yo busco consejo en los hijos y no en la pareja. O si no estoy casado, en una persona que es igual a mí. No que está en otro círculo, dígase en el de hijos. Cuando yo quiero... no es ¿qué tú piensas de esto? No es eso lo que estamos diciendo, porque usted le puede pedir opinión a su hijo. Pero hay una gran diferencia entre buscar opinión y buscar consejo. Uh-huh. Cuando yo busco un consejo, yo estoy parentalizando. Niños que se les delega la responsabilidad de cuidar padres enfermos. Y hermanitos también, pasa mucho eso. Tú eres el que tiene que dar... Por ejemplo, cuando los niños nacen, tú eres el niño grande, tú tienes que cuidarlo, tú tienes que tener responsabilidad. Si a ese niño le pasa algo, eso fue porque tú no lo atendiste bien. Uy. Dame paciencia. Ayúdanos, padre. Estoy respirando en este episodio. Oye, ¿qué tiene que ver? O sea, yo a veces como que me cruzo y se me olvida el papel de que tengo que guardar profesional. Pero, ¿cómo tú me dices a mí que un niño, por ser el hermano mayor, tiene que cuidar a sus hermanitos? ¿Por qué? O sea, ¿él fue que parió? Sí. ¿Por qué él tiene la responsabilidad de ser el perfecto porque un hermanito viene? Por ejemplo. Totalmente. Entonces, eso es darle una responsabilidad y una madurez a un niño que no está preparado para ese nivel de madurez ni de responsabilidad. Exactamente. Y eso es una de las formas. Y las necesidades llevan a parentalizar a un hijo. Pero tenemos que buscar formas alternativas de buscar soluciones a los problemas. Claro. Tu hijo no es la solución a tu problema. Exacto. Ella se quilló. Ya yo estoy quillada. Otro punto que, por ejemplo, potencialmente estamos parentalizando, hijos que guardan secretos. Ay, infidelidad. Uy, infidelidad de los padres, que lo descubren. Muy común también. Guárdame eso ahí. O que tienen que lidiar con secretos de adicciones de los padres, cosas que se enteran. Niños que actúan como mediadores entre los conflictos de los padres. Eso como tú dijiste ahorita. O sea, los padres de algún punto lo ponen en un lugar o en el otro. Y mira, hay algo que pasa como en todo lo que hemos hablado, que es la expectativa que yo tengo de mi hijo para que sea maduro. O sea, de repente yo quiero que un niño se porte bien y no rompa nada. Que quiero que ese niño Óyeme, cuando tú ves que a un niño lo felicitan, mira, ese niño sí se porta bien, no habla, no rompe nada, es tranquilo. Tú estás criando un adulto, no un niño. Yo te lo apuesto yo, que ese niño ha asumido un rol que no le corresponde. Si es el hijo perfecto. Entonces, cuando yo digo que te felicitan a ti por ser padre, porque tu hijo no rompe un plato y no se mueve y no en broma y que tranquilo y todo el tiempo está callado, oye, tú no te mereces una felicitación. Y aquí yo voy a ser policía malo en este episodio. O sea, tú no te mereces una felicitación. Tú estás arrojándole una responsabilidad y una madurez y una expectativa a un niño que no es de niño. Exactamente. Y eso comienza a parentalizarlo. Sí. Y si regularmente, por ejemplo, discutimos preocupaciones con los hijos, si queremos que ellos nos ayuden con problemas financieros, no es que no le demos responsabilidades, porque a medida que va incrementando la edad, se le puede y se le necesita asumir independencia, autonomía, pero según la edad y sin ponerle pesos por encima de lo que realmente puedan llevar. Porque como un adolescente, ante situaciones financieras de la casa, uno le va a dar la responsabilidad de trabajar para que traiga el pan al hogar. O sea, tú lo puedes hacer si tú quieres, pero no es tu responsabilidad. Descárgalo. Cuando tú lo descargas, ya no hay una parentalización. Y ahí es que está el tema. Ahora, cuando yo sea madre, tendré muchas debilidades. Hay muchas madres con muchas necesidades, padres con muchas necesidades, que hacen de esto una situación natural, el parentalizar a un hijo. ¿Cómo yo puedo evitarlo? Mira, yo creo que los ejemplos que más hemos puesto aquí son ejemplos de cómo un matrimonio, sea un matrimonio que no funcionó o un matrimonio que es disfuncional y está vigente, digamos, está activo dentro de una familia, cómo esto salpica a la identidad de un niño parentalizado. Entonces, si tenemos que invitar a hablar de soluciones, yo quisiera que comenzáramos desde el matrimonio. O sea,
yo les invitaría a que los conflictos matrimoniales no se hablen en presencia de los hijos. O sea, comenzando a algo tan simple. Y si usted sabe que de su habitación se oye, hermano, váyase para otro lado. ¿Tú entiendes por qué yo me quillo? O hágalo cuando no... O sea, o hágalo cuando no tenga ahí. ¿Tú sabes la cantidad de gente que uno ve en consulta y dice... No, yo delante de mis hijos, no. Pero, o sea, todo se oye, la cara chiquitica y todo se oye. Entonces, resuelva su conflicto en un lugar o discuta lo que usted quiera, su conflicto matrimonial, porque este no es un episodio de pareja, fuera del hijo. Permítale al hijo ser niño, punto final. El hijo, su hijo mayor, por ejemplo, cualquier hijo, no tiene que cuidar al otro hermano. Entonces, que no tengo dinero. Bueno, vamos a tener que buscar una forma de organizar mi finanza hasta un punto donde yo no perjudique para siempre al hijo en que estoy criando. Ese debe ser mi prioridad. La prioridad emocional va primero que cualquier otra prioridad. Entonces, nosotros debemos tener la capacidad de buscar ayuda, consejo, orientación, desahogo en lugares que no sean mi hijo. Donde usted quiera. En tus iguales. En tus iguales, en un psicólogo. Y para eso tenemos muchos psicólogos también, exactamente. Búsquese un amigo, hable sola, escriba en un cuaderno, ¿tú entiendes? O sea, un hijo no tiene por qué oír tus lamentos de la vida. No. Y si te ve llorando, y si te ve triste, porque esos momentos puede son pasar. Inminentes, hay que ser vulnerable. Y eso es una forma en que evitamos la parentalización. Porque si le decimos, no, mijo, a mí no me pasa nada. Ya eso es un red flag para que este niño asuma en su cabeza lo que a ti te pasa y comience a asumir roles que no le corresponden porque a ti te pasa eso. Y quiera salvarte. No, porque mi mamá está triste, déjame yo hacer tal y tal cosa. Déjame yo portarme bien y no moverme porque vi a mi mamá llorando los otros días. Entonces, si no somos vulnerables y decían, mira, ahora mismo no estoy teniendo un buen momento porque no tenemos que dar detalles. Me pasó tal y tal cosa, pero yo voy a estar bien. Y mamá está trabajando para estar bien. Para estar bien, exacto. Mamá soy vulnerable y le doy seguridad, exacto. Exactamente. Papá está trabajando para eso. Porque no te metas, que eso no tiene nada que ver contigo, porque son parte del sistema. Todo lo que a ti te pasa, eso le va a afectar a ellos. Pero necesitamos romper esos estigmas de que papá y mamá no necesariamente todo el tiempo tienen que estar bien. Tú acabas de dar en algo neurálgico. Si mi hijo ve algo diferente y me preguntan qué me pasa, y digo, no, todo está bien, nada. Y yo lo hago de la genuina intención de que yo no quiero cargar a mi hijo. Ese es el otro polo de lo que estamos hablando. Y genera exactamente lo mismo que tú estás diciendo. Ese sistema nervioso de ese niño está en alerta viendo cómo puede resolver el conflicto que mami tiene, que no sabe lo que es y lo tengo que suponer. Y casi siempre tendemos a crear el peor escenario. Entonces ese niño comienza a entrar en un síndrome del Salvador para ver qué yo puedo hacer para que mami esté bien. Entonces ya comienzo a tener una responsabilidad que no me corresponde. Todo se soluciona con la sinceridad. Pero dejarle saber que mami, que está a cargo, está tratando de resolver sus conflictos. Y, por ejemplo, pasa mucho cuando hay conflicto financiero en la casa. Si yo estoy, y volvemos al punto número 1 de quizá una posible solución. Si yo me estoy quejando de que aquí no hay dinero en la casa, o te pido, mami, necesito dinero para tal cosa. No, tú no ves que aquí no hay dinero en la casa. De que, óyeme, pero tú te estás dando cuenta de lo que está pasando aquí. Ese niño va a ir creciendo o niña, con una responsabilidad de no puedo molestar. Yo he tenido pacientes que yo hago procesos de evaluación. A veces los procesos de evaluación pueden salir un poco costosos. Que cuando estamos empezando un proceso de evaluación, un papá que evidentemente hizo algún tipo de esfuerzo para hacerlo. Y yo siempre trato de que cuando tengo el presupuesto, no tener el precio ahí con los hijos presentes. Porque yo he tenido niños que me dicen, y eso salió tan caro. Ay, hombre. No, pero yo estoy bien. Yo no lo necesito. No, está bien. O sea, eso carga al hijo. Imagino que perjudica, ahora yo pensando la misma evaluación. Se sienten culpables a la hora de empezar evaluación. O que lleguen a consulta para proceder a cualquier tipo de proceso y tratan de normalizar todo lo que sienten y traen el tema a la mesa de que no, nosotros estamos teniendo problemas financieros muy fuertes. Ahora nosotros no podemos asumir esto. Fue mami que me trajo, pero ahora nosotros no lo podemos asumir. Eso es parentalizado. Exactamente. O sea, de alguna u otra forma. Y necesitamos, otra de las formas que lo evitamos, nos tenemos que hacer un diálogo muy de desculpabilizar, de quitarle las cargas, de quitarle la responsabilidad, no la autonomía y la independencia. Pero hay cargas que ellos están llevando, que ellos lo agarraron solo, nadie se la dio, o se la dimos inconscientemente, y van cargando muy pesado.
desde chiquitos. O sea, necesitamos transmitir, quitar esa culpa que ellos sienten, quitar esa responsabilidad más allá de la que estamos llevando. Y esa es una forma también de evitarlo y poner límites también, Mónica. O sea, si papá y mamá estamos teniendo una conversación que comienza a subir de tono y el hijo quiere opinar, esto es una conversación entre yo y tu papá. Pero pasa de que, tú ves, óyelo, él tiene razón en lo que está diciendo. Eso potencialmente también triangula un hijo. Entonces, fíjate, en ese mismo conflicto de no mandarla como nosotros decimos en buen dominicano, no mande, mandado. Exacto. O sea, eso de dile a tu papá, dile tú eres su esposa, tú eres su esposo. O sea, eso es crear un triángulo. Entonces, yo quiero que cada oyente, que sobre todo los padres, tengan un triángulo en su mente de cómo es tan fácil nosotros entrar en ese triángulo a un hijo. Uh-huh. Entonces, otra solución es no enviar información de pareja a un hijo. Y sobre todo los padres divorciados. Uh-huh. Dile a tu papá tal cosa. Pues no, dile a tu papá que te lo pague. O pide a tu mamá tú el permiso. Fíjense, un sistema totalmente dividido y el hijo tiene que bailar entre una danza que no entiende y está tratando de hacer lo mejor posible, que ahí es que se da la parentalización. Entonces, respondiendo, que yo mencioné eso ahorita y quiero como traerlo aquí en la solución. Hay dos tipos de parentalización. La emocional, que es la mayoría de la que hemos hablado, y la instrumental. La emocional es cuando un niño cubre mis faltas y mis vacíos emocionales, o lo de mi matrimonio, o lo de mi expareja. Y la instrumental cuando comienza a hacer responsabilidades y tareas que no le corresponden. Entonces, nos toca a nosotros, al oyente, manejar esta diferencia de tipo de parentalización para saber dónde transformar en la solución. Exacto, porque hay muchas consecuencias que acarrea un hijo parentalizado. Y no podemos ir a todas las investigaciones. Hay asociaciones con depresión, con ansiedad, con problemas de agresividad, con problemas de límite, con comportamiento disruptivo, con hiperactividad, dificultades sociales. O sea, nos podemos sentar, pero hay una correlación entre el hijo parentalizado. Por eso tenemos que tomar un tiempo ahora para hablar cómo es el adulto que fue parentalizado. Exacto. Que hoy está sufriendo la consecuencia, como adulto, de ser un hijo parentalizado. Uh-huh. Mira, si tuviésemos que dibujar esa imagen de una persona que asumió roles que no le correspondían, sean emocionales o instrumentales, vemos a un adulto que le cuesta relajarse. Acuérdense que está alerta para resolver problemas. Le cuesta relajarse. Es muy autosuficiente, tanto al extremo que vengo creciendo con el lema de que no necesito a nadie. Que las emociones son un estorbo. O sea, muy inclinado a la resolución de conflictos desde la lógica. O sea, tengo que resolver. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a resolverlo. Aunque tenga que tragarme todo lo que siento. ¿Por qué? Porque un hijo parentalizado no tuvo chance de sentir. Tuvo que inclinarse a resolver lo que le estaban poniendo en la mano. A resolver roles que no le correspondía. Puede que logre muchas cosas. Vamos a poner el cuadro completo. O sea, puede ser que sea una persona que constantemente esté alcanzando. Como yo me sentí tan desprotegida, y ahí yo tengo que dar una parte quizá un poquito psicoanalítica de así como ejerzo yo de la psicología. ¿Eso es lo que te gusta? Me encanta. De la madre casi siempre viene la identidad. Pero del padre, de la figura paterna, viene la seguridad y protección. Cuando papá se va, viene un niño o una niña necesitando seguridad y protección y ha entendido que tiene que buscarla ella solita o él solito. Entonces, ¿qué hace? Se sumerge en cosas que le hagan sentir seguro. Son personas que tienden a trabajar más de la cuenta, a refugiarse en lograr cosas. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Es la misma persona que siente que nunca llega a alcanzarlo. Entonces hay un motor prendido constantemente de alcanzar algo. Por eso volvemos al punto que yo dije al principio. Le cuesta detenerse y los momentos de ocio relajarse. Entonces, fíjense, ¿cómo hablamos de parentalización en la niñez y por dónde vamos en la adultez? ¿Cómo también se ve? Como mi vida siempre ha sido desde muy pequeñita una adultez. O sea, esta niña y este niño ha sido adulto desde muy pequeño. Evidentemente, como la moral ha sido demasiado alta y el deber ser, y yo vivo desde el deber ser, casi siempre tengo el placer muy bajito. O sea, me siento mejor en el deber ser, en el tengo que, pero cuando me toca disfrutar, como yo decía ahorita, ahora eso tiene una consecuencia. Eso tiene otras consecuencias, daños colaterales, que tiendo a escapar por otros lados. Sea a través de la comida,
sea a través de sustancias, sea a través de cosas que probablemente me laceren y que no me hagan sentir pleno, sino que me sabotean mi salud mental y mi salud física. ¿Okay? Porque en esta cárcel en la que vivo de responsabilidad, tiene que salir por algún lado. Sí. ¿Sabes qué yo he visto también? Hay una necesidad, una tendencia a querer siempre salvar a otros, a querer resolverle la vida al otro, a querer salvar al otro de sus procesos, una necesidad de proteger. Generalmente el hijo más grande, el primogénito, es el generalmente más parentalizado, o el hijo más maduro, que se le ve más maduro, o que tiene algún tipo de alianza con algún, por temperamento, personalidad, con algún tipo de los padres. Y estas personas sienten que necesitan proteger. Tienen el impulso de cuidar. Tienen el impulso de saciar la necesidad de los demás. O sea, y eso es tal cual haber sido una triangulación. Y ha entendido que el amor es salvar a la otra pareja. Pero cuando tú le quitas el traje de salvador, de salvadora, no saben amar. Entonces son ese tipo de personas que tienen como una obsesión, una compulsión por constantemente hacer al otro su proyecto de vida. O estamos hablando y yo siempre estoy proponiendo ayudarte de alguna forma. ¿Cómo yo puedo entrarme en tu vida para yo hacerme sentir necesitada por ti? Eso pasa a nivel inconsciente. Pero claro, yo he entendido que para yo ser amada y amar, tengo que sentirme útil. ¿Por qué? Porque me parentalizaron desde pequeña. Porque yo fui que cubrí Ese fue mi rol desde pequeña. Exactamente. Eso es lo conocido para mí y he entendido que el amor es eso. Salvar al otro. Entonces, ¿qué pasa? Eso también acarrea otras cosas. Que son el tipo de personas que se descuidan en su autocuidado, que se ponen en un segundo plano, que su autoestima está condicionada. Yo soy según si el otro me aprueba o no. Totalmente buscando la aprobación de la otra persona. Y mis emociones frecuentes son culpa, pena y miedo. Es fuerte. Amamos desde ahí. Totalmente. Pasa algo mucho también con este tipo de perfil, y lo discutíamos también. Creo que las dos somos culpables de haber pasado por ahí en algún momento. Es el síndrome del impostor. O sea, usted no ve aquí a Mónica y a mí con todo el dominio, pero antes de empezar, Mónica o yo, cualquiera arranca, no podemos, no sabemos nada, esto va a quedar muy mal. Vamos, y si empezamos bien y terminamos muy mal, o sea, y yo la ayudo a ella con el síndrome del impostor y ella me ayuda a mí. Eso porque el hijo parentalizado generalmente tiende a minimizarse. Y el síndrome del impostor no es exclusivo del hijo parentalizado, obviamente, pero hay una correlación. Claro que sí. Generalmente. Claro. Entonces, cuando uno presenta esa inseguridad extrema interpersonal de que en algún momento alguien se va a dar cuenta que tú eres una farsa y que todo lo que tú haces, en verdad, tú no sabes nada. Y que tú eres una pantalla todo el tiempo. No es por tu mérito. Exacto, no es por tu mérito. Y sí, eso es algo que experimenta mucho una persona que siempre se le pidió estar arriba en algún punto. Esa compulsión por ayudar, como tú dices, ese descuido de uno mismo y un sentimiento de obligación constante, Mónica. Desde ahí vive. Yo no estoy haciendo, yo no soy. Esa sensación de ayudar, de ponerme expectativas autoimpuestas. El niño parentalizado es el adulto insuficiente, que se siente insuficiente. Y vuelvo a ese episodio que tuvimos en la temporada pasada de la insuficiencia. O sea, eso es un síntoma claro que, vuelvo y le digo, no es exclusivo de ser parentalizado, pero hay una asociación muy clara. Claro, es que tú estás recibiendo un mensaje desde muy pequeño que tu rol, tu esencia no es suficiente. Que nosotros necesitamos llenarnos de otros roles para poder ser útil para el sistema familiar. Entonces, ¿cómo tú le pides a un adulto que sí ha entendido que el amor es cubrir muchos roles? ¿Cómo tú le pides que sepa quién es cuando se le quitan esos roles? Entonces yo estoy entendiendo que mi identidad, mi autoestima es por lo que tú decías ahorita, por los roles que yo asumo. Pero yo siempre hago una pregunta y lo hago a través de las redes sociales en terapia. ¿Quién eres cuando te quitan tus roles? No sabemos. Porque somos desde muy pequeños múltiples cosas gracias a la parentalización. Entonces yo creo que ahora
Ya sabemos cómo fomentar, cómo se fomenta la parentalización. Uh-huh. Ya sabemos cómo... Los sistemas vulnerables que son potencialmente dan hijos parentalizados. Exactamente. Sabemos cómo, de alguna manera, eso intentamos hacer en la primera parte de este episodio, darme cuenta y cómo comenzar a corregir. Estamos a tiempo. Probablemente, desde la crianza, si yo me doy cuenta que estoy parentalizando un hijo, ese hijo me va a hacer resistencia, porque acuérdense que ya se está acostumbrando a tener una autoridad que no le correspondía, por ejemplo. Entonces, para yo devolverlo de ahí, ese hijo me va a hacer rebeldía, pero acuérdense que le conviene. O sea, lo estamos haciendo por su bien, cualquier cambio que vamos a hacer en el sistema familiar. Y ya también hemos hablado de cómo se ve la parentalización, o sea, el resultado que es un adulto con todo lo que acabamos de decir. Ahora, yo creo que, Camila, tenemos que hablar de si yo me identifico como, oye, tengo todas las secuelas de un hijo parentalizado, ¿qué yo hago ahora? Tenemos que hablar de eso. Obligatoriamente. Y el primer punto ya empezó a fluir y es el tema de la autoconciencia. Reflexionar, entender mis sentimientos, mis motivaciones. Y yo creo, Mónica, al final podemos tener muchas herramientas, pero yo soy de las que parten del hecho de que si yo fui un hijo parentalizado, no existe la manera de yo sanar solo. No existe. Si una persona está teniendo este tipo de perfil, siempre va a necesitar la ayuda de un tercero, psicológicamente hablando, sobre todo terapeutas a nivel familiar, que son los que más expertos son en temas de triangulación. Voy a necesitar esa ayuda. Porque es muy difícil despegarse de los vínculos más primarios, entender los apegos más instintivos, más básicos. Es muy difícil si otra persona no nos lo hace ver. O sea que es imposible evadir el hecho de pensar que vamos a sanar. Y uno siempre va a tener ciertas tendencias siempre. Pero uno no tiene que vivir en base a que ese es el destino. O sea, uno puede tener mucha tendencia de la que hemos mencionado, pero igual funcionar desde lo más sano posible. Claro. Porque no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar lo que continúa. Entonces, para mí esa es como la primera. O sea, si estamos postergando la parte terapéutica porque duele mucho, lo que sea, o sea, créanme que al final van a terminar llegando ahí. Sí. Si queremos ser felices, sí. O plenos, como me gusta. Más plenos. Exacto. Y funcionales. Y funcionales. Y si tengo deseo de criar y tener hijos y no repetir patrones... ahí sí. Vaya a hacer su proceso terapéutico. También. Pero creo que... ¿Qué se trata en un proceso terapéutico? Hablando de una perspectiva un poquito más terapéutica. Como tú decías, el autoconocimiento. Yo tengo que aceptar, hacer un proceso de aceptación. Primero, de que esa fue mi historia. Y segundo, de que siempre voy a tener la tendencia a ser el que quiera correr a asumir un rol que no le corresponde. Oyente que fue un hijo parentalizado o una hija parentalizada, siempre vas a tener la tendencia de querer asumir un rol que no te corresponde. Pero como yo sé el costo que me ha pasado factura en mi felicidad, en mi plenitud, en mi descanso, vuelvo y repito, en mi plenitud, yo digo, espérate, es que yo tengo que trabajar con esos impulsos que me llevan a mí a aceptar roles que no me corresponden. Uh-huh. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Yo comienzo a trabajar con ese pensamiento que me hace creer que yo necesito decir que sí siempre. Exacto. Que yo necesito salvar a la otra persona. Reestructuración cognitiva, lo que hablamos también en la temporada pasada. O sea, entrenar mi mente, entrenar y cambiar estos pensamientos y actuar de forma racional. Pero cuando los identifico es que puedo hacer eso. Exactamente. Entonces yo digo, por ejemplo, cuando nos entramos en conversaciones que no me corresponden. Cuando comienzo a hacer favores que no me corresponden. Que, como decíamos también en un episodio anterior, favores sobre todo que ni siquiera te piden. Cuando no sabes decir que no. Cuando yo no sé decir que no. Cuando todo el tiempo estoy sumergido en el trabajo. Yo estoy escapando de algo. Cuando quiero ser de mi pareja la mamá. No me corresponde. Entonces yo comienzo a cuestionar, y eso es una técnica que lo usamos mucho en consulta. Ese como termómetro, esa pregunta de, ¿yo estoy haciendo esto como esposa o lo estoy haciendo como mamá de mi esposo? Si la respuesta es no, esto lo hace una mamá. Ahí me toca a mí, como ya sé que no me conviene ser esa persona que síndrome de salvadora, etc., me devuelvo y digo, no. Sí.
Y cuando nosotros somos más conscientes de esta realidad, nosotros, no importa quién hayamos sido, podemos tomar reacciones sanas. Claro. En consecuencia. Pero el nivel de conciencia que tenemos realmente sobre lo que estamos haciendo, de dónde eso viene, y espérate, esto no es funcional. No esto lo no voy me va a a llevar a hacer. ningún lado. Ahora, tenemos que estar preparados para que eso nos genere culpa. Ah, eso sí. Lo que le sigue la culpa. La culpa, siempre lo digo, no es confiable. Cada vez que nosotros ponemos límites, porque la única forma de trabajar esto y lograr la salud mental es poniendo límites a mí misma. De no caer otra vez en eso. De no caer en asumir roles que no me corresponden. De comenzar a decir que no. De decir, tú sabes que yo voy a dejar de escapar de esto. Yo no voy a sumergirme en el trabajo. Yo voy a tener tiempo de descanso porque es lo que merezco. Yo no voy a estar cargando a otra gente en una relación de pareja. Yo voy a amar desde acompañarte, pero no de salvarte. Entonces, cuando yo logro hacer desde ahí, es a través de los límites, que eso duele y rompe el alma. Porque acuérdense que yo estoy acostumbrada a que mi autoestima, el amor, sea condicionado porque mi respuesta siempre es sí. Y ahora va a ser no. Ay. No puedo. Ay, es fuerte. No estoy disponible. El ambiente va a hacer resistencia y se va a generar un caos interno por la culpa. Pero estamos apelando a un bien mayor. Eso, los límites que tú dijiste, y ese otro punto. Aprender a poner límites es fundamental. Espérate, ese no es mi rol. Déjame desmontarme de aquí. Exacto. Y a veces desmontarme. el entorno va a demandar de nosotros ciertas acciones y ponerle límites al entorno, sobre todo a padres que han parentalizado y que continúan parentalizando a través de todas las otras etapas de la vida. Ponerle límites genera mucha culpa. Tú sabes que me acordé un casito de ataques de pánico. El paciente, guardando su confidencialidad, fue a cardiólogo, a todos los especialistas, porque pues, juraba que le estaba dando un infarto. Cuando llega a consulta, evidentemente no era un infarto, era un ataque de pánico. Y le presento la famosa ansiedad y lo que es un ataque de pánico. Realmente era peligroso porque le daba manejando. O sea, definitivamente un caso que había que tratar con urgencia. Tú no te imaginas dónde nosotros llegamos en ese proceso terapéutico. Definitivamente era un hijo parentalizado, una relación dependiente a la figura materna y evidentemente uno de los argumentos de intervención fue tú tienes dos esposas, tu esposa y tu mamá. Ay, Dios mío. Esa muchacha estaba pasando lucha, seguro. Lucha. Porque entonces es una lucha de poder con la suegra porque el hijo parentalizado tomó un rol en la triangulación de esposo de la mamá. Entonces, obviamente, ¿cuándo comienzan los ataques de pánico? Cuando él te comienza a elegir entre suplir, o tuvo que elegir, entre suplir las necesidades económicas y emocionales de la mamá y la de la esposa. Ahí se entró en una crisis existencial. Obviamente, él no estaba consciente de eso. Tú sabes, con un simple hecho, los ataques de pánico son así. Recibió una llamada de la esposa y al mismo tiempo la de la mamá. Y comenzó, yo te llamo ahora, que mami me está llamando. Ay, Cristo. Coge la de la mamá. No. Y la esposa, pero ven acá, yo te estoy diciendo que es urgente el tema. Espérate, es que mami está en la otra línea. Eso es un símbolo de todo, de la dinámica de esa personita. Qué fuerte. Ay, padre, líbrame. Tú sabes que el proceso terapéutico llevó a ponerle límite a mamá. Porque tú mi mamá se puso, mira, fuerte. No, una crisis existencial. Te quería mandar a hacer el centro. El amigo de Satanás, el terapeuta en ese momento. Ajá. Hay que ver bien cuando la gente habla mal de los terapeutas, ¿oíste? Porque sí, hay muchas cosas que detrás que uno no sabe. Exactamente. Porque uno tiende a generar, o sea, como uno provoca en el proceso terapéutico ciertas cosas que deben llegar a límites, el terapeuta siempre va a ser amigo de Satanás. Para el que le están poniendo límites. Exacto. Entonces, fíjense, es un ejemplo simple que es muy común con lo que tú dices, que el hijo parentalizado tiende a ser adulto todavía en una relación parentalizada. Muy fuerte. Entonces, esto es para trabajar secuelas como individuo y también para si todavía lo estoy viviendo. Eso no te va a llevar más que nada a la ansiedad y a no vivir pleno y no estar tranquilo nunca. Quiero hacer como un disclaimer aquí. No solamente viene la culpa cuando yo pongo límites. Cuando el ambiente me hace resistencia, viene un cuadro ansioso. Que el paciente dice, ¿qué es lo que está pasando? Tranquilo. Tú estás generando caos para organizar otra vez. La ansiedad puede que suba. Por eso
Las consultas terapéuticas, sobre todo las primeras, uno siente que va más para atrás que para adelante. Eso. O sea, uno se siente en un desorden de esto no va para ningún lado. Pero esa es la belleza de un proceso terapéutico. Que te ayudan a reorganizarlo. Por eso, vuelvo a decir lo que tú dijiste ahorita. Por eso, lo ideal es hacerlo con un terapeuta, o sea, un acompañamiento psicológico. Porque si uno lo hace solo, puede generar un caos que no va a saber administrar ni gestionar. Por ahí María se va. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el fin de todo esto? Buscar un equilibrio. Entre yo poder ser acompañante de otra persona o social, o sea, ser una persona social que apoye, que sea bondadoso, pero que tenga la prioridad de cuidarse a sí mismo. Uh-huh. Y de ser suficiente por quien es y no por todos los roles que trata de cubrir. Que en esa obra de teatro familiar asuma un solo rol, que es el de ser hijo, en este contexto que estamos hablando. Bueno, profundo. Yo creo que este ha sido uno de los episodios que a mí personalmente más me ha gustado. A mí yo también. Lo confieso también. No, de verdad que es una terapia psicológica, creo que para cada una y para quien lo está viendo. Me encantó. Y me gusta que, yo sé, que ambas, aunque podemos presentar síntomas y esas tendencias, porque yo sé que nos pica cerca, estamos hablando desde la conciencia uh-huh. y desde mucha plenitud y desde mucha sanidad. Porque ya hemos pasado por nuestros procesos antes de poder estar aquí hablando esto. Y seguimos... Si no pudiéramos tener autoridad para decirte nada. Y sabemos que siempre vamos a tener la tendencia. Exacto. Entonces, el trabajo siempre va a ser continuo hasta el final. Exactamente. Así que muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por estar aquí. Lamentamos todos los efectos secundarios que estos episodios puedan tener. No somos responsables. Pero son para nuestro bien. Así que nos vemos en un próximo. No tengan miedo de seguir escuchando. Bye, bye. Bye.